La reforma laboral para trabajadores de plataformas digitales ha generado polémica. El Consejo de Conductores de Jalisco, representado por César Castillo, se opone a esa propuesta, argumentando que no considera las necesidades reales de quienes trabajan para aplicaciones como Uber y Didi. Este es el tema hoy en Perspectivas. Comenzamos. La reciente propuesta de reforma laboral impulsada por el gobierno federal mexicano busca garantizar la seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales como taxis ejecutivos y repartidores de alimentos. Sin embargo, esta iniciativa ha sido criticada por el Consejo de Conductores de Jalisco, que denuncia una falta de transparencia y consulta real a quienes forman parte de esta industria. César Castillo, representante del Consejo, considera que la reforma, lejos de mejorar las condiciones laborales, podría limitar la flexibilidad y aumentar las cargas fiscales de los conductores. Entre las demandas de la organización, destacan una mayor seguridad para los conductores, tarifas justas y el derecho a rechazar viajes en zonas de riesgo sin penalizaciones. En esta entrevista, César Castillo nos hablará sobre el impacto que la reforma tendría en la vida cotidiana de los conductores, así como las alternativas que desde el Consejo ha planteado para lograr una regulación más equitativa. ¿Es esta reforma un avance necesario en los derechos laborales o traerá consigo nuevos desafíos y desventajas para los trabajadores digitales? ¿Qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Perspectivas, y también le agradezco mucho a César Castillo, representante del Consejo de Conductores de Jalisco, que nos acompaña. Bienvenido, César. Muchas gracias, Jonathan. Aquí siempre a la orden. Oye, César, te voy a confesar que hace 15 días, cuando la presidenta, en la mañanera del pueblo, ahora llamada, presenta la propuesta para dar seguridad social a los trabajadores de plataformas digitales, y dice, bueno, les vamos a dar seguro, les vamos a dar no solamente seguro de riesgos por trabajo, utilidades, vacaciones y todas las prestaciones de ley que tendría cualquier trabajador con los derechos básicos de este país. Me pareció una muy buena idea. Por eso recibí con mucha sorpresa su comunicado, en donde prácticamente ustedes decían que no era muy buena idea, ¿no? Y reclamaban algunos puntos que a mí me llamó mucho la atención. De entrada, César, ¿por qué estar en desacuerdo con una propuesta que, digamos, en apariencia el sentido común a mí me diría, pues claro que yo quisiera tener seguro social, vacaciones, utilidades, prestaciones de ley? ¿Por qué rechazarlas? Claro que sí, Jonathan, saludos a tu amable auditorio. Mira, primero que nada, es todos los derechos pues son privilegios, se tendría que entender de tal manera. ¿En qué estamos en contra? Que parece que esta reforma se hace no para atender las necesidades del conductor, porque ni siquiera fuimos tomados en cuenta. Están hablando ellos de una subordinación flexibilizada, que en realidad el puro término como que si contrapones, ¿eres subordinado o no eres subordinado? O sea, ¿cuándo sí, cuándo no? Y para ello, si quieres, inicio leyendo parte de la propuesta del señor Salafranca, donde menciona precisamente el tema de qué estamos hablando. Para ello se estimó que en promedio las personas trabajadoras de este sector realizan 45 minutos de trabajo efectivo. 45 minutos. 45 minutos por cada hora laborada, siendo los restantes 15 minutos dedicados a periodos de espera. Esto resulta en un factor de productividad del 0.75 horas efectivas por cada hora trabajada. Esta métrica es esencial para entender la naturaleza del tiempo laboral en dichas plataformas y provee una base para evaluar adecuadamente las contribuciones laborales de los trabajadores en este sector emergente. ¿Qué quiere decir, Jonathan? Si tú eres trabajador de la construcción, tú tienes un horario de entrada. A la hora que tú entras, si hay material, no hay material, no es problema del trabajador. Se le paga por una jornada de trabajo, pero aquí de entrada ya nos están limitando con una amenidad que se están sacando de la manga, poniéndonos una productividad del 0.75 por hora. Quiere decir que si yo me conecto
desde mi plataforma y ya estoy arriba de mi carro, que por cierto es nuestra herramienta de trabajo, yo ya estoy dispuesto al trabajo. Si no caen pedidos o caen, ya no es mi problema, es responsabilidad de la empresa. Pero entonces esos tiempos muertos no me los están tomando en cuenta para un tema de horario. ¿Esto por qué lo hacen convenientemente? Acuérdate, ellos están defendiendo la flexibilidad laboral, pero de acuerdo al artículo 123 constitucional nos marca que la jornada laboral diaria no puede ser superior a 8 horas diurnas y nocturnas a 7, topadas a 48 semanales. Por ahí hay gente que está desinformando, ¿no? Que eso no es cierto, que se considera la flexibilidad para que se pueden pagar horas extras, ¿no? Sí, pero las horas extras, Jonathan, quien te las asigna es el patrón. Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Esta semana quiero aventarme 10 horas extras y llego a cobrar mi cheque. El patrón igual me va a decir, uy, ¿por qué te las aventaste si yo no te las pedí? Oye, a ver, un poco rebobinando, entiendo que su discusión y parte de la discusión también es que la diferencia entre un trabajador tradicional, ¿no?, y ustedes es la flexibilidad. Es decir, tú te puedes conectar y trabajar cuando tú quieras, ¿no? Así es. Y eso genera un conflicto en la forma en la que te van a pagar y el tiempo que te van a pagar, ¿no? Es decir, pero lo que entiendo allí es lo que te van a pagar es cuando hagas el traslado, no cuando estés esperando, ¿no? Y la cobertura social es desde que yo recibo el pedido hasta que yo lo entrego. Cuando no tengo este pedido, no tengo ninguna cobertura. Eso tampoco se habla. Ahora, respondiendo a lo mejor a la gente... Es que es como si yo estoy perdón que te interrumpa, sí. Como si estoy yo trabajando y en el momento en que escribo la columna es el único momento en el que tengo seguridad social, ¿no? Y cuando dejo de escribirla, ¿no?, por decir, o de hacer la entrevista, ya no la tengo, ¿es correcto? Te paras por un vaso de agua y te tropiezas y ahí ya no tienes cobertura, a pesar de que estés en el centro de trabajo. En este caso, el centro de trabajo vendría siendo la aplicación y nuestro vehículo. ¿Y ustedes cómo piden que sea? ¿Cómo es una buena práctica? Mira, si tuviera que ser, número uno, no nos conviene la subordinación por el tema de topar las horas. Y es a lo que iba. A ver. Ellos hablan de flexibilidad laboral, pero en el sistema jurídico mexicano existe algo que se llama la pirámide de Kelsen del sistema jurídico, donde nos establece que hasta arriba de la pirámide está la Constitución. Después siguen tratados internacionales y en este caso, número 3, leyes federales. Estamos haciendo un capítulo nuevo para la Ley Federal del Trabajo, pero no está por encima de la Constitución. Ellos podrán hablar de flexibilidad, pero si la Constitución me marca 8 horas, y acuérdate que otra propuesta de Claudia Sheinbaum es bajarla a 40. Es decir, hasta ahorita lo que se nos permite es trabajar 6 días de 8 horas y un día de descanso. Posteriormente va a ser 2 días de descanso por 5 días. Pensando uno como trabajador, pues está bien, no requiero descansar, pero nosotros no dependemos de un salario fijo porque no están hablando de ello. No me están garantizando el ingreso por hora. Y hay que entender que nuestros vehículos son nuestra herramienta de trabajo y nosotros pagamos gasolina, mantenimiento, y eso ahí tampoco se contempla, ¿no? Para que tengas más o menos una idea, Jonathan, solamente para trabajar un vehículo de plataforma aquí en Jalisco, tienes un promedio, nomás como dicen literalmente, por levantar la cortinita, son 900 pesos diarios que tienes que generar para pagar tu gasolina, pagar la liquidación o financiamiento, seguro, mantenimiento, comidas en la calle, y no estoy hablando tampoco del chivo a la casa, de educación, de otros gastos. A ver, por ejemplo, tú eres trabajador de... Sí. ¿Qué manejas? Uber, Didi, todas. Uber y Didi. Uber y Didi, bueno, ok. ¿Tú cuántas horas en promedio trabajas a la semana? Arriba de 8. Arriba de 8. Arriba de 8 diarias. 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 Sí. Hay trabajadores que lo puedes consultar. Se avientan fácil de 10 hasta 15 horas. Los fines de semana se avientan maratónicas que en realidad llegan a descansar 2 horas. Y por ejemplo, trabajando 10 horas diarias, ¿no? Más o menos, ¿qué ingreso tienes en un mes? Mira, el ingreso promedio de un trabajador de plataforma puede Estamos hablando de conductor, ¿verdad? Sí, un conductor. No Estamos hablando de repartidores, no. Y qué bueno que tocas el tema y ahorita lo mencionamos. Un conductor de plataforma promedio, estamos hablando de arriba de entre 20 y 30 mil pesos promedio mensuales. Si nos tomamos en cuenta también... 20 y 30 mil pesos mensuales. menos
el gasto diario de gasolina, financiamiento y eso. No son libres, ¿verdad? No son libres. No, es decir, de esos 20, ponle tú cuánto te es de costos. ¿Qué ¿La te mitad? gusta? Más o menos. Pues es que, digamos, suena mucho, pero pues si me dices que son 20 y 10 se te van en gasolina, en servicio y en financiamiento del Mira, carro. de puro financiamiento de carro, cualquier vehículo, por lo menos vas a estar pagando de 6 a 8 mil pesos mensuales de puro financiamiento. Si tú rentas un vehículo, la semana te la están cobrando sobre 2,300 pesos a la semana. Es decir, al mes ya estás hablando de que son como 9,000 pesos, ¿no? Como 9,000 pesos cerca. Oye, a ver, regresemos a este punto, César. Te voy a ser muy sincero. No entiendo, no comprendo cuál es el reclamo, pero también cuál es el planteamiento del gobierno, porque además la iniciativa no la conocemos como tal, ¿no? Es decir, yo la busqué, la firmó la presidenta, pero no está publicada en la Gaceta Parlamentaria, es decir, no tenemos el dato. Pero a ver, trata de explicarme con manzanas y peras, ¿no? Este concepto de la flexibilidad y cómo representa un problema, ¿no? Al intentar meterlo en un modelo de trabajo subordinado con un patrón. A ver. Mira, hay que entender, número uno, la raíz de cómo se genera este modelo. ¿Cómo trabajan ustedes? Este modelo se genera en base a la necesidad de trabajar en tus tiempos extras. ¿Qué es lo que te dicen, no? Es flexible, tú lo eliges, ¿no? Ahora, por eso eres socio. Sí, nosotros lo tropicalizamos en México porque hay muchas personas, como un servidor tengo 51 años y para mí es una manera de autoempleo, porque a mi edad difícilmente ya voy a acomodarme en una empresa y como yo muchos, hay gente que trabaja que incluso son pensionados, madres solteras, viudas, etcétera, y lo hacen en sus tiempos libres. Estudiantes, incluso servidores públicos. Sí. Conozco muchos policías y bomberos que también lo trabajan, ¿no? Sí, yo conozco. En sus horarios. Pero en ese sentido, establecer que nosotros nos manejamos de una manera diferente a como a lo mejor el gobierno lo está pensando. Ellos están viendo una situación, palabras del secretario del Trabajo, nos quieren meter a la formalidad, porque para ellos somos informales al no tributar en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Pero para nuestro entender, de acuerdo al 5º constitucional, todo el mundo tenemos derecho al trabajo siempre y cuando sea lícito. Nosotros tenemos un alta de Hacienda y somos reconocidos ante la Federación porque tributamos al Estado y al federal. ¿En qué régimen fiscal están? Somos régimen de incorporación fiscal o RECICO. Y existe plataformas digitales, viene incluso el concepto. Sí tenemos... Es decir, las plataformas digitales pagan, ¿no? Un impuesto al gobierno. Nosotros. Al que le quitan a ustedes, ¿no? Y ustedes pagan ellos nos retienen, sí. Lo que nos retienen nosotros ahorita es el 2.1% de impuestos sobre la renta, como trabajadores independientes. Yo facturo. Es decir, yo soy contribuyente. Claro. Si tú solicitas una factura sobre un viaje de plataforma, la factura no viene a nombre de Uber o de Didi, viene a nombre del conductor que te llevó, si tú así lo decides. Entonces, otra de las afectaciones, qué bueno que tocas el tema fiscal. Nosotros de RECICO pasaríamos al régimen de asalariados, donde por los ingresos que te estoy mencionando, pagaríamos tasas de entre el 10 y el 20% de impuestos sobre la renta. Y no podemos deducir nada, porque el negocio no es nuestro. Claro, la herramienta sí, pero no puedo deducir de mi herramienta cuando en realidad es parte de mi trabajo, ¿no? Y la otra cuestión, si fuera así el caso, ¿por qué tengo que poner yo la herramienta de trabajo? Yo pongo el carro, pongo la gasolina, pago el seguro, pongo el mantenimiento. Entonces, limitarnos las horas, ahí está muy canijo. Y la otra afectación, se habla en esta iniciativa de arriba de 680,000 trabajadores digitales. Contémplese conductores y repartidores. Esto es falso porque este dato es del 2020. Actualmente tenemos el dato de 2.5 millones de trabajadores. ¿De dónde sale ese dato de ustedes? Hay una encuestadora, Buendía y Asociados, que lanza en meses pasados esta encuesta. Está bastante interesante. Se habla poco más de 2.5 millones de trabajadores digitales, de los cuales no todos trabajan como yo te estoy exponiendo. Aunque el planteamiento del gobierno es se incorporará a un régimen, ¿no? Es decir, de trabajadores de flexibilidad subordinada, ¿cómo se llama eso? Subordinación flexibilizada. Flexibilizada, algo así. Bueno, a quienes les quieren dar estas prestaciones es a quienes acumulen más de 40 horas
de trabajo a la semana, ¿es correcto? Es decir, no aquellos que tienen menos de 40 horas. Es que... No es cierto. Lo miden por salarios mínimos, ¿verdad? Por salarios mínimos. Sí. Sí. ¿Cuántos salarios mínimos son los que debes acumular? Con un salario mínimo para ellos ya es suficiente. Vamos a hablar de que hay repartidores y hay conductores que a lo mejor lo agarran 2 horas, 3 horas a la semana. Pero quienes ganen más de un salario mínimo, a esos se les va a dar ese derecho. De todas maneras, si tú te conectas a la plataforma, en ese tiempo tienes cobertura y en ese tiempo la plataforma está obligada a darlos de alta. Entonces estamos hablando de 2.5 millones de trabajadores digitales. No tenemos que hablar por las empresas, digo, también establecer este punto. Si estamos en este momento es por la irresponsabilidad de las empresas. Estamos viviendo, aquí no hay víctimas que la empresa, ni estamos defendiendo a las empresas, estamos defendiendo al gremio. Y parte de lo que estamos solicitando es tarifas justas y seguridad por tantos muertos, ¿no? Pero, por ejemplo, en el caso de las empresas, imagínate de repente el despropósito de dar de alta a 2.5 millones de trabajadores por parejo. ¿Cuál es la consecuencia? Obviamente, tú no puedes obligar a un patrón a que contrate a los trabajadores que tú les indicas. Van a contratar a las personas que a ellos les convienen. ¿A quienes van a empezar cepillando? Número 1, de acuerdo a esta propuesta, los que tengan documentos falsos. Los que no, y esa es una realidad. Sí. Digo, se ha tropicalizado en México el hecho de que hay gente que trabaja con cuentas falsas. Entonces, es decir, no es su identidad real, nomás su foto, ¿o qué? ¿Sí? Ahí es donde está nuestra petición. ¿Y no tiene mecanismos Uber y Didi para...? Eso es lo que yo quiero saber. Digo, si estamos hablando de que, por ejemplo, en temas de seguridad ya es ley desde el 2018 con Jonadab Martínez, que todos los usuarios en Jalisco tengan que registrarse con un INE y con una selfie en tu aplicación móvil y no lo hacen, pues ahí está un llamado a Diego Monraz, ahí está un llamado a nuestra querida amiga Mónica Magaña, porque en realidad no hicieron la tarea. Nada más lo palomearon. Lo único que les interesa en el estado de Jalisco es la recaudación. El 1.5 que nos cobran, que por cierto lo acaban de invertir en 240 unidades ecológicas de taxis, pero bueno, ese es otro tema, mi hermano. Eso es para que veas cómo hay una desatención de los gobiernos estatales y federales. Oye, a ver, bueno, entonces... Primer punto por el que están en desacuerdo es el esquema de flexibilidad que ustedes tienen, no se adapta al modelo de ley y es difícil adaptarlo, ¿no? Es decir, y eso además, si los contratan, les implicaría pagar más impuestos, que es el segundo punto, ¿no? Sí. Ciertamente, como asalariado, a mí me quitan como el 30% de mi salario, ¿no? En puros impuestos. Como reciclo, es decir, en este otro régimen fiscal, ustedes nomás pagan el 2% y pueden deducir ante el SAT, decir, SAT, regrésame el dinero porque esta herramienta de trabajo que utilicé me costó y es para producir, entonces el SAT te regresa dinero, ¿no? O sea, ahí está, flexibilidad, que es complicado eso, habría que checar bien cómo dice la ley, ¿no? Porque no la encontré. Impuestos, es decir, el costo que a usted les va a representar, esos impuestos, si bien entiendo, implicará que las empresas pues digan, bueno, pues nos cuesta mucho, vamos a quitar personal o incluso vamos a subir el costo del servicio, ¿no? Porque ahora el trabajador, que ya es, aunque sea subordinación flexible, va a costarme 30% más, ¿no? Sí. Ok. ¿Tú tienes conocimiento de qué ha pasado con estas regulaciones en otros países? Por ejemplo, España es un país que reguló en 2021, ¿no? Justamente a repartidores y a trabajadores como Uber. ¿Tú sabes qué ha pasado allá en esos países? Claro que sí. La ley Rider de la que tú mencionas en España obligó prácticamente a salir a todas las empresas de España. Uber y algunas otras permanecen en ciertas zonas. Un ejemplo, Uber existe en Madrid y lo pueden corroborar. En el centro de Madrid y en algunas colonias. Te lo pongo aquí, vamos a tropicalizarlo. ¿Sabes qué? Va a haber Uber en Guadalajara, pero solamente primer cuadro, son Andares, pero olvídate Tlajomulco, adiós Valle de los Molinos, adiós Tonalá, adiós, ¿por qué? ¿Por qué? Porque no sería viable por la cantidad de viajes. Y hay otra situación que, si me permites, es de las obligaciones que nos está marcando esta ley, donde yo digo, no me ayudes, compadre, dentro de las obligaciones que nos ponen a nosotros, conductores, y esto es por la Secretaría del Trabajo, fíjate, qué bueno que nos quieren ayudar. Recibir, entregar y prestar las tareas, servicios, obras o trabajos mandatados por la plataforma digital en los horarios, condiciones y lugares convenidos.
En pocas palabras, tengo que aceptar todos los viajes que me manda la plataforma. Si no, sería incumplir. Cuando hoy es al revés, tú te conectas y pues a ellos te mandan. Tú eliges sin tomar en cuenta zona de riesgo o un usuario que te aparezca con un seudónimo, Claro. no con una identificación. ¿Ese enunciado de dónde lo sacaste? Porque yo no tengo la ley. Esta es la propuesta de la Secretaría del Trabajo. Pero no está todavía... No está publicada. Apenas ayer, por eso se hicieron las movilizaciones en Ciudad de México y fueron al Congreso de la Unión. Esto se presentó ayer y también otra irregularidad. A partir del día 14 que lanzan la ley de movilidad, antes del día 14 habían mencionado una reforma para los repartidores telefónicos, así lo dijo la presidenta. Ahora es para todos, ¿no? Un día antes tenemos incluso el audio del licenciado Salafranca anunciando, no, van todos, van también conductores. ¿Por qué no nos meten a nosotros a la discusión? Porque de ese universo de 2.5 millones de trabajadores digitales, probablemente el 20% son repartidores y el otro 80% somos conductores. De hecho, si no recuerdo mal, la cifra es que hay 19,000 taxis ejecutivos en Jalisco contra 12,000 taxis tradicionales, ¿es correcto? O sea, ya superan ustedes en la cifra. Yo tengo otros datos. ¿Qué datos tienes? Estos datos me los dio la Secretaría de Transporte hace poco. Actualmente andamos sobre los 32,000 vehículos de plataforma contra 12,000 taxis. Y qué bueno que tocas el tema de los taxis, que no es una actividad muy parecida a lo que hacemos a los taxis. Digo, si el tema es de precariedad, pues ¿por qué no empezamos por los sindicatos de taxistas, no? ¿O que no hay patrón? Si no hay patrón, ¿por qué sí tienen sindicatos de CTM? O sea, repito, están haciendo de esto un tema recaudatorio. Volviendo al punto de... Perdón, digo. No, sí digo, pero que con el taxi no hay un tercero, que es la plataforma. Es decir, el taxi sí es autoempleo completamente, ¿no? No, porque... El taxi tradicional. El taxi, acuérdate que es una concesión del gobierno. Sí. La concesión le pertenece al gobierno. Entonces el patrón es el gobierno del Estado. No hay un patrón como tal. Yo puedo ser concesionario y yo me autoempleo. Sí, pero digamos, regula la forma en que se da el servicio, ¿no? Pero el taxista como tal es un autoempleado porque no hay un tercero, como en el caso de ustedes, de una plataforma, ¿no? Que es en realidad la que está haciendo de broker, haciéndoles y asignando y todo. Es decir, la plataforma se está enriqueciendo, ustedes están ganando dinero, pero en el caso del taxi, el gobierno pues nomás es la concesión y ya. ¿No sería lo mismo la figura de la concesión, que es un facilitador para autoemplearte, que lo pues otro? Es un papel. Ahora, pero bueno, aquí yo tengo una teoría. Ahí tendría yo mi punto. Sí, pero fíjate, qué bueno que tocas el punto. Yo tengo una teoría. Yo creo que no somos ni trabajadores ni socios conductores. Somos consumidores de un producto. Me lleva, o sea, ya. Discúlpame. Sí, claro. Hermano. O sea, ya estamos ¿cómo se autopercibe ¿Cómo me usted? autopercibo? No. No, bueno, el gobierno los ve como trabajadores, las plataformas con socios y ustedes al gobierno le conviene que seamos trabajadores por tema recaudatorio, ¿no? A la empresa le conviene que seamos socios conductores para manejarnos con un contrato de términos y condiciones. Nosotros metimos hace 4 años una propuesta mediante Abril Alcalá del PRD, sí, ya está retirada. No, del PRD. Y ella de la vía pública. Donde nosotros proponíamos en realidad que se nos dé el tratamiento de consumidores de un producto. Es decir, tú contratas una empresa de televisión por cable, ¿no? Sin decir marcas. Tú estás pagando por un servicio y pagas una renta. Exactamente lo que nosotros estamos haciendo. En realidad estamos pagando una renta para, como dices, hacer un enlace entre uno y otro. ¿Qué lograríamos con esto? Si nos reconocen como consumidores de una plataforma, tendríamos que avenirnos a las leyes mexicanas y tendría ese contrato de términos y condiciones revisarlo Profeco. Bueno, vamos a una breve pausa, se me acaba el tiempo de este bloque y regresamos para seguir platicando, César. Excelente. Estamos con César Castillo, él es representante del Consejo de Conductores de Jalisco. Hablamos sobre la reforma laboral a trabajadores de plataformas digitales como taxis ejecutivos y repartidores a través de apps.
Seguimos platicando con César Castillo, representante del Consejo de Conductores de Jalisco, sobre la reforma laboral que propone la presidenta Claudia Sheinbaum para darle seguridad social a trabajadores de plataformas digitales como Uber, Didi y los repartidores a través de apps. Bueno, decíamos entonces un poco que también es importante conocer la iniciativa, es decir, la letra exactamente como dice, para poder saber cómo van a intentar regular o garantizar estos derechos. Ustedes dicen que es un tema recaudatorio. Hablamos ya varios puntos respecto al costo de impuestos que a ustedes les va a representar, que eso podría implicar más costo para el usuario. En España ocurrió esta regulación y lo que pasó es que prácticamente casi desapareció ese modo de autoempleo, ¿no? Por llamarlo así ahorita, ¿no? Y nos quedábamos en que el gobierno los ve como trabajadores, ustedes en las plataformas como socios y ustedes se autoperciben como consumidores. Bueno, ok. Pero hay otro punto que me parece muy interesante de esta discusión y que creo que en esa sí coinciden ustedes con el gobierno, que tiene que ver con el algoritmo, ¿no? Completamente. Y que creo que eso es un síntoma de nuestra época, porque el algoritmo es un tirano impersonal, ¿no? Que decide muchas cosas sobre seres humanos. Explícame cuál es el problema con el algoritmo para ustedes, es decir, que decida un robotito. ¿Qué decide un robotito de ustedes? Mira, mencionaba a Abril Alcalá, le mando un saludo. Ella lo mencionaba, la nueva esclavitud digital. Yo te puedo decir, ese algoritmo yo incluso tengo mis dudas que exista. ¿Por qué? Porque de repente te pones a ver casos en compañeros que se dedican a redes sociales que han infringido términos y condiciones y ese algoritmo los desconecta. Al rato levantan su queja y por conveniencia para las empresas, al rato los reconectan. Entonces, pues ¿es un algoritmo real o es un algoritmo basado en algún criterio humano? Es un algoritmo creado por humanos, eso es un Definitivamente, hecho. La inteligencia artificial aquí pues creo que está muy lejos de manifestarse en México. ¿Por qué? Porque si estamos hablando que una de las peticiones ha sido siempre el registro debido de los usuarios y es algo tan sencillo, digo tan sencillo porque nos lo aplican a nosotros. Nosotros sí tenemos carta de no antecedentes penales, pero también nosotros como conductores tenemos reconocimiento facial. De cuando en cuando la app te pide, ¿sabes qué? Abre la boca, mueve, o sea, no funciona si pones una foto. ¿Por qué no aplicarlo con usuarios si esto es un requisito ya por parte de las legislaturas? Es un tema realmente de criterio de las mismas empresas de no acceder a estas situaciones para no incomodar al usuario y pues no vayan a dejar de utilizar el producto, ¿no? ¿Cuál es el resultado de todo esto? Repito, más de 200 conductores asesinados del 2016 al 2021. La Dejamos seguridad. de contar solamente en Guadalajara, zona metropolitana de Guadalajara. No hay una sola carpeta de investigación, no hay un solo detenido y no hay justicia para mis compañeros. Desde el 2016 yo empecé a contar hasta el 2021. Tenemos evidencia de ese algoritmo donde te puedo mandar fotos de algún compañero que perdió la vida en su carro y tiene el teléfono por un lado y ves abierta la aplicación de la empresa Uber y al momento que se le piden cuentas a Uber, el viaje no existe. Lo desaparecieron. ¿En dónde está el algoritmo? Claro. Pues, ¿qué otras cosas decide injustamente el algoritmo? Por ejemplo, relacionado con la desconexión, que entiendo que es un problema. ¿A qué te refieres con la desconexión? Las desconexiones por términos y condiciones, mira, no quedan claras porque ahí va con el tema de Profeco, que es el dichoso algoritmo. Ajá. O en este caso, la Junta de Conciliación y Arbitraje, como va a llegar a suceder. Yo tendría todo el derecho de conocer el causal de por qué me están despidiendo o por qué me están desconectando. Actualmente no existe y no hay manera de que tú les compruebes, porque ellos, en ese sentido, yo sí veo positivo esto. Un tema de regulación, pero una regulación que sea en realidad viable. Ponme un ejemplo de que te hayan desconectado o a ti o a un compañero injustamente, como para saber a qué te refieres. O sea, un ejemplo, llevas a un usuario y el usuario algo no le pareció, no le pusiste el aire, alguna situación se incomodó. ¿no? Ajá. Ahorita te voy a reportar y voy a decir que que me estaba robando, que me quisiste violar y te mete reporte. Y la empresa sin preguntar, porque adentro del vehículo está el usuario y está el conductor. Solo los dos saben qué pasa.
Tengo N cantidad de situaciones como esas, ¿no? Ajá. Donde el usuario reporta y lo bueno es que dentro de los eslogans de las plataformas es, un ejemplo, gol para Didi, tú eres lo más importante. Eso es lo que nos dicen los conductores. Sí, cómo no, me estás demostrando lo contrario. Entonces nosotros somos la materia realmente de trabajo para ellos. Y vale más de repente el reporte de un usuario. Por otro lado, si yo reporto al usuario por una situación de agresión, me asaltó o lo que sea, no lo van a desconectar. Ese algoritmo lo más que dice, no te preocupes, vamos a bloquearlo para que no vuelvas a abordarlo. Caray, si me asaltó a mí y esa es tu solución, va a asaltar a otra persona o va a violar a otra persona. Tengo conductoras que han sido violentadas sexualmente por usuarios y de eso no se habla. Lo que habló la diputada Mónica Magaña era que somos acosadores y violadores. No nos lo merecemos, no somos eso. Somos gente que nos dedicamos a trabajar y movemos a Jalisco. Oye, bueno, el algoritmo ahí, que lo que decía el gobierno es reglas claras de desconexión, ¿no? Decididas por humanos. Eso está excelente. Es investigación, ¿no? Eso está excelente. ¿No? Ok. El otro punto, tarifa justa que ustedes piden, ¿no? ¿Cuánto te pagan a ti por un viaje? Seguimos en el tema del Uber. ¿Cómo se actualiza la tarifa? Es decir, explícame eso. Desde el 2018 no tenemos una sola actualización, por el contrario. Pero no si pago más desde 2018 por un Uber. Pero a nosotros no nos pagan más. Ese es un problema. Esa es la situación, ¿no? Mira, las empresas también manejan sus números o sus otros datos, como dijera el cabecita de algodón, respecto a que, de acuerdo a las leyes estatales, las empresas tienen que presentar un seguro solidario de daños a terceros. Todo mundo tenemos la obligación de tener una póliza de seguro. Si nosotros no presentamos una de plataformas, la empresa debe de tener una póliza para cada uno de nosotros para daños a terceros. Resulta que dentro de las comisiones que nos cobran las dos empresas, Uber y Didi, Uber me cobra el 15%, Uber el 25% y Didi el 15%. Pero luego ves en tus conceptos, en el desglose, un 10% adicional que dice cuota de solicitud. ¿Qué es la cuota de solicitud? Es que esa la paga el usuario. No, pero me la estás desglosando a mí, hermano. De ahí se paga el seguro solidario. Entonces, ¿cómo el gobierno está obligando a estas empresas a que paguen eso que es obligación de ellos? Yo también la estoy pagando. Me la estás desglosando de una tarifa que, repito, desde el 2018 no ha sido actualizada. Es decir, tú de 100 pesos, de esos 100 pesos, 25% van para Uber y 15% para Didi, que son las que te cobran, ¿no? Sí, cada una de ellas. Pero ambas te cobran una cuota de solicitud. Que es el 10%, en ambos casos. Pero de ahí, súmale los impuestos entre estatales, que es el 1.5 al Fondo Verde. Saludos, gobernador, que acaba de invertir en 240 taxis ecológicos a nuestras costillas. Gracias, mi hermano, la porra te saluda. Pero bueno, aparte de eso es impuesto sobre la renta, impuesto al valor agregado. ¿Eso sumaría esos tres impuestos? ¿Cuánto suma más o menos? ¿No 6% más? No, estamos hablando el 12.5 me parece. Bueno, de 100 pesos, ¿cuánto te queda libre de polvo y paja? Estamos hablando... ¿50? Más o menos. 50, 54, más o menos. Pesos. Más o menos. Didi cobra menos que Uber, pero pues es lo mismo. Claro. Es lo mismo. La verdad es que ambas tienen una competencia insana donde están poniendo precio a nuestro trabajo con nuestra herramienta de trabajo. Ahí es donde yo veo que esto, con todo y que estamos en contra, la parte positiva es que esto ya situó en el punto neurálgico el problema. El problema son las plataformas y deben de ser reguladas, no en estos términos, porque aquí la regulación no va contra ellos, va en contra de nosotros. Claro. O sea, esto no me garantiza que yo voy a seguir manteniendo mi trabajo y qué vamos a hacer con 2.5 millones de desempleados. A ver si ahora el Estado nos va a dar trabajo no sé, en el bienestar o a ver qué fregados. O sea, no podemos aspirar a una pensión. Somos emprendedores que nos autoempleamos porque el propio sistema nos ha orillado a esto. Repito, hay personas que están pensionadas y que viven solamente de esto. ¿Qué va a pasar si a un pensionado lo dan de alta en el seguro porque trabaja en plataforma? Va a perder su pensión porque ya se reactivó en el Seguro Social.
¿Qué va a pasar con las personas que tienen adeudos con Infonavit y que están cautivos? De repente, pum, ay, mira, aquí apareció fulano, ya te agarré, ¿no? O sea, no se están considerando muchos puntos, ¿no? Las horas. Aquí te quería mencionar esto, que es un despropósito también de la propuesta de ellos, ¿no? Además de las causas establecidas en el artículo 47 de esta ley, se podrá rescindir la relación laboral sin responsabilidad para el patrón en los siguientes supuestos. Te voy a nada más leer el que es interesante. Incurrir de manera reiterada en incumplimiento de las tareas, servicios, obras o trabajos, así como de las instrucciones relacionadas con el trabajo sin causa justificada. Si estamos hablando de por sí que en mis obligaciones es atender todas las tareas, aquí estamos hablando que por el hecho de rechazar un viaje o de cancelar un viaje es causal para un despido justificado para la empresa, sin causa para ellos. ¿Dónde está entonces la bondad que habla la presidenta de preocuparse por esta precariedad, ¿no? Claro. Con esto nos están poniendo ahora sí que la pata en el cuello, mi hermano. Oye, y hablas también de una necesidad de regular los productos nuevos que sacan las plataformas y critican uno que se llama Didi pon tu precio. ¿Qué es eso? Ahí te va. Esto es parte de una iniciativa del Consejo de Conductores que ya la tienen las empresas. Y nosotros lo que estábamos proponiendo es una regulación también mediante un consejo consultivo de conductores. No nos estamos autoproponiendo, tendría que ser un movimiento nacional. Tendría que ser representantes de estados, de ciudades, para que ellos tuvieran de alguna manera acceso a las decisiones que en conjunto tomamos y nos decimos socios, ¿no? Una de ellas era el tema de las tarifas. Primer trimestre de cada año, sentarnos con las empresas para ver de acuerdo al factor inflacionario. ¿Sabes qué? El año pasado la tarifa está tanto, ahora se actualiza es tanto. Yo no estoy a favor de la tarifa dinámica, a mí se me hace un despropósito. Lo que estoy a favor es de una tarifa justa pero continua. No podemos estar pretendiendo pagarle al conductor menos de 10 pesos el kilómetro en una ciudad como Guadalajara, como Ciudad de México. ¿Cómo funciona la tarifa dinámica? ¿Qué factores incluye? Oferta y demanda. ¿Qué más hay? Digamos, aquí estamos en una zona que en horas pico, la salida de la universidad, pues es un caos, ¿no? Sí. Entonces, si tú solicitas aquí un vehículo de plataforma en esas horas, ¿en hora pico? No va a haber tantos vehículos. Obviamente la tarifa es como si fuera una subasta. Adquieres tu carro, pero te cuesta tanto, ¿no? Te cuesta más. Ese es el factor 1.5, 1.3, 2.3. He llegado hasta ver tarifas de 5.0. Eso es una locura. ¿Eso cuánto sería por kilómetro? No, pues lo que pagas normalmente por 5. Sí. Entonces, otra de las cosas que estábamos solicitando respecto al tema que mencionabas de la regulación de productos. Hay productos que las empresas están metiendo indiscriminadamente sin tomar en cuenta legislaturas locales o federales. Un ejemplo, Uber Teens. Uber Teens fue lanzado en enero de este año y es un producto donde te permite que pasajeros desde 13 hasta 17 años puedan solicitar un vehículo de Uber y viajar solos. Sí. En términos y condiciones y en la propia ley, para mí esto es un riesgo, porque si yo llevo un menor, debe de ir un tutor. Claro. Si no, jurídicamente yo me convierto en tutor en automático de este muchachito, ¿no? Se utiliza mucho de repente este producto para mandar a los niños a la escuela, sí, pero me parece también una irresponsabilidad por parte de padres y también promovido por la empresa. Nosotros no estamos de acuerdo en ese tipo de productos. Didi pon tu precio, por ejemplo, ¿en qué consistía? Didi pon tu precio es una subasta donde tú negocias con el conductor cuánto le quieres pagar. Pero el tema es que esos viajes ya no se te asignan. Digamos que se pone una ruleta y el primero que lo agarra, órale, ¿no? ¿Qué es lo que hace con esto? Hay que ser bien honestos, es como Jonathan. El taxi, peor. ¿Por qué? Porque en el taxi tienes el banderazo, aunque bueno, nadie lo respeta. Pero regularmente la gente está utilizando ya los servicios de plataforma no por buenos, los están utilizando por baratos y te vas a ir por la oferta más económica. Entonces, si tienes tú este producto, lo que vas a hacer es prostituir precisamente el propio servicio que nosotros brindamos. Vamos a devaluar más lo que es nuestro elemento de trabajo, ¿no? Y en este tema, por la necesidad que hay tan grande de sacar el chivo o sacar el día, hay conductores que agarran de todo, ¿no? Entonces, van cada vez
digamos que devaluando más el precio y el servicio. Oye, digo, sé que tú representas a los taxis ejecutivos, pero ¿cuál es la diferencia entre ustedes y un repartidor de comida a través de una app en la moto? Básicamente somos lo mismo, lo único que nosotros llevamos personas y ellos llevan productos o alimentos, pero también la diferencia es enorme. No vamos a comparar la inversión de una moto, con todo respeto para mis compañeros repartidores, que te puede costar 15 mil pesos contra un vehículo que el más baratito ahorita que saques para plataformas ronda solo los 300 mil pesos. ¿no? Aunque más riesgo también, ¿no? Más riesgo, un seguro que te puede costar 32 mil pesos al año de plataforma para carro. Bueno, no es mucho, ¿no? No, 15 mil pesos. No, en eso están. Para plataforma, para claro, plataforma. Son más caros, ¿verdad? Son multiplataforma. Claro. ¿Por qué es tan elevado el costo? Por el alto grado de siniestralidad. Claro. Somos vehículo de uso intensivo, exactamente como un taxi, ¿no? Oye, bueno, también, César, lo que es un hecho es que tú puedes hablar con Didi y con Uber, es decir, tú hablas con ellos porque, a ver, en mi experiencia son entes fantasmagóricos, es decir, son oficinas en donde hay burócratas, no burócratas, digamos, burócratas entre comillas, ¿no? de espacios, y ellos nunca tienen nada que ver, nunca son los que toman decisiones, y de repente hay un CEO por ahí que da una entrevista, pero yo nunca he podido hablar con alguien de Didi, siempre es a través de relaciones públicas. ¿Tú tienes interlocución con esa gente que decide o no? Yo te los presento. ¿Sí? ¿Sí existen? Sí, déjame te cuento una situación muy curiosa y también es para que los compañeros entiendan. Las decisiones de estas empresas no se toman aquí en México. Claro. Definitivamente. Didi se decide desde China y Uber de San Francisco. Las personas que están aquí, los CEOs que tú mencionas, son como un funcionario, ¿no? de ventanilla. Sí, esa es la realidad. Esto va más para allá. Por eso es la preocupación de decir, bueno, es un negocio, ¿sabes qué? No se pudo, agarra maletas y nos vamos. Porque la ley te puede obligar al derecho laboral, pero no puede obligar a un patrón a quedarse. Esto es negocio y estas empresas no son de México. Claro. Entonces, claro que existen. Claro que existen y sí se mantienen siempre como esos entes fantasmas. ¿Por qué tenemos nosotros relación con ellos? Nosotros desde los parlamentos abiertos con Adán Martínez, desde el 2017, 18, donde eran parlamentos abiertos, no las simulaciones que hizo doña Mónica, ahí convivíamos precisamente y ahí es donde conocemos. Todos los líderes de aquí de Jalisco tuvieron acceso a ellos. No se puede decir que es que nada más él habla. No, espérame. Pero además cambian mucho los CEOs, ¿no? Los de prensa y eso. Ha habido rotación en algunos personales, pero la gente de hasta arriba permanece, ¿no? Difícil hablar con ellos, sí. Regularmente con quien hablamos son con encargados. Pero ¿qué es lo que tratamos con ellos? Precisamente esta agenda de trabajo respecto a la petición del Consejo Consultivo, que tampoco han querido ellos. O sea, ¿qué pedimos? Una tarifa justa, una regulación necesaria, en temas de seguridad, necesario meter cámaras, porque, por ejemplo, hemos contribuido como Consejo Consultivo con CISEM, con autoridades estatales para el tema de capacitación, que no es nuestra responsabilidad, es responsabilidad de la empresa y del gobierno. Pero nosotros para mejorar el servicio tratamos de hacer ese enlace, ¿no? Y si no es como asalariados, es decir, con seguro y prestaciones, ¿cómo quieren estar entonces? ¿Cómo es la vía que ustedes proponen? Mira, por ahí estaban proponiendo ayer los compañeros algo que se me hizo bastante interesante. Yo creo que en estos hay pros y contras, hay gente que está a favor, hay gente que tenemos nuestros asegúnes, pero pudiera funcionar un sistema dual, como en Sudamérica, me parece que en Colombia lo tienen, donde quien quiera la subordinación y quiera los derechos y el seguro, pues se contrata como tal. Obviamente lleva su currículum, hace lo que tenga que hacer con la empresa para ser contratado como repartidor o como conductor. Pero los que queremos permanecer en este modelo por economía, no es por favorecer a las plataformas, por Dios. Y en ese sentido sí quiero hacer mucho énfasis, porque de repente hay gente que piensa que nosotros estamos defendiendo las plataformas. No, y lo digo recio y quedito. Estamos aquí por responsabilidad o irresponsabilidad de ellos.
por el tema de precariedad, por tantos asesinatos sin justicia, por desconexiones como tú lo mencionabas. Yo, César, te voy a confesar, yo fue lo que pensé cuando vi tu comunicado, porque dicen Alianza in México, que agrupa Didi, Uber y todas las plataformas digitales, y el Consejo Conductor de Jalisco, Consejo de Conductores de Jalisco, proponen, ¿no?, que no me parece mal, seguridad, más seguridad, digo, tarifa justa, seguridad, regulaciones, es decir, a mí me dio la impresión de que ustedes estaban haciendo un trabajo de la mano de las empresas y el gobierno estaba intentando ponerlos en cintura. Si no fuera así, no estaría denunciando ahorita cosas contra las propias plataformas. No hay ningún interés de tu parte con las Para plataformas. nada. Es más, yo haría un llamado a que se tomara en cuenta nuestra propuesta respecto a la Profeco. Creo que es la manera de regular a las empresas, porque también seamos honestos, Jonathan. Cualquier situación que sea para regularlas siempre atenta contra el conductor. Y aquí lo vemos con el secretario de Transporte. Operativos contra conductores, multas contra conductores, y a las empresas no les hacen nada. Claro. El 1.5, perdón, lo pagamos los conductores, no los paga la empresa. Esto se lo hemos pedido muchas veces al Congreso del Estado, al secretario, y en realidad es que cae en tierra seca. En el Consejo de Conductores de Jalisco, ¿cuántos agremiados o socios? Somos un movimiento social. ¿O qué tan organizado está? No sé. Mira, el Consejo de Conductores, y también lo quiero aclarar, no representamos a Jalisco, a los conductores de Jalisco. Así es como nos identificamos, porque somos de Jalisco, pero somos un movimiento social. Sí. Es decir, nosotros peleamos por nuestros derechos no desde ahorita, tenemos desde el 2018 con la iniciativa de Jonadab Martínez, y hemos seguido constantes. Quienes pertenecen al Consejo Conductor, quienes decidan unirse a la causa, pero no hay agremiados, no hay cuotas, no hay nada, porque por ahí ya salían que vamos a hacer sindicato, estamos muy lejos de este. ¿Cuántos más o menos tienen afiliados? ¿O el movimiento social, un estimado? Supongo, más o menos podemos ser como 4.500. Como 4.500, ¿no? Que es un buen número de los... Pero estamos hablando que no nada más estamos presencia en Jalisco. Tenemos también participación en otros estados. Entonces, repito, no dejan de ser números. Yo creo que lo importante es adecuarnos en esto, porque entonces caeríamos en el juego de la Ciudad de México de los pseudosindicatos, que por cierto son los que más han estado impulsando esta reforma y que no han sido claros, porque sí dicen sindicatos de conductores, pero en su toma de notas no está como patrón ni Uber ni Didi. Que hay que tener cuidado con eso, ¿no? Que lleguen ahí los vivos, ¿no? Los sindicatos ya están ahí. Y si tú quieres los mencionamos, yo no tengo problema. Junta, Siconvese, y hay un intento de sindicato que se llama Sutram, pero cada uno con su padrino. ¿Quiénes son los que están detrás? Los clásicos. Mira, Siconvese, Pedro Aces. Ajá, bueno. Junta, Napoleón Gómez. Digo, los mineros lo saludan, mi hermano, ¿no? Entonces, me puse a revisar ayer en sus estatutos, toma de nota, pues caray, estamos hablando de engaños, pues seamos claros, ¿no? Claro. César, lamentablemente se me acaba el tiempo, te agradezco mucho que me hayas acompañado. Creo que una parte muy importante de esta conversación que tuvimos podrá aclararse y seguirse debatiendo una vez que conozcamos la iniciativa, la propuesta que presente la presidenta, porque solamente la anunciaron, pero yo no la conozco ni la publicaron en la Gaceta Parlamentaria, y después, ya una vez que la conozcamos, te invito para que sigamos platicando sobre este tema, ¿no? Por supuesto. Porque además este tema tiene un impacto en nuestras urbes, es decir, en la movilidad, ¿no? Es un tema que ya no abordamos, pero nos incumbe mucho más de lo que creemos, no nomás como usuarios. Y no nada más, exactamente. ¿Ah? Te agradezco muchísimo, César, que me hayas acompañado. Muchísimas gracias. Gracias también a ustedes por haberme acompañado. Soy Jonathan Lomelí. Nos vemos y nos sintonizamos en la próxima emisión de Perspectivas. Disculpa que tuve que